El científico Albert Einstein evitaba a toda costa hablar en público o dar entrevistas. Después de ganar el Nobel, la gente le gritaba su nombre al verlo por la calle, y él respondía: «Oh sí, mucha gente me ha dicho que me parezco a Einstein». Acto seguido se alejaba caminando. En varias ocasiones, Einstein comentó que lo único que quería era que lo dejaran solo con su trabajo, y decía que la mejor manera de escapar de los elogios era continuar trabajando. Según el psicoanalista Carl Jung, los introvertidos recurren a sus propias mentes para recargarse de energía, mientras que los extrovertidos buscan la compañía de otras personas para este mismo propósito. Si quieres saber otras señales de las personas que prefieren estar a solas, también conocidas como personas introvertidas, quédate hasta el final porque todas son realmente interesantes e importantes. Pero antes de continuar, acuérdate de darle like y suscribirte al canal para enterarte de más contenido interesante. 1. Necesitan silencio para concentrarse. Uno de los patrones de comportamiento presentes en casi todas las personas introvertidas es la necesidad de silencio para poder concentrarse. Cuando hay demasiados estímulos a su alrededor, los introvertidos se abruman y solo pueden concentrarse bien si hay condiciones como silencio y tranquilidad. Bill Gates ha compartido cómo requiere pasar tiempo a solas para poder concentrarse en solucionar los problemas que se le presentan, lo que le permite salir adelante en situaciones complejas que requieren mucha atención a los detalles, cosa que los introvertidos pueden lograr si tienen oportunidad de trabajar en soledad. Si tú te desconcentras con el ruido o disfrutas estar en una habitación sin decir nada, aunque estén otras personas en ella, es signo de que eres una persona que busca el silencio para ser feliz y poder pensar con claridad. 2. Necesitan tiempo a solas después de eventos multitudinarios. Las multitudes ruidosas sobreestimulan con facilidad a las personas introvertidas, agotando su energía física y mental, por lo que terminan sintiéndose abrumados y con la necesidad de salir de este mar de gente. Isaac Newton era desde estudiante una persona que prefería la soledad y la privacidad, y este rasgo lo acompañó durante toda su vida. Por ello, nunca se casó y tenía muy pocos amigos, así que no disfrutaba de asistir a reuniones con muchas personas. Si tú eres una persona introvertida, necesitarás tiempo a solas después de grandes eventos o reuniones, pero también un periodo de inactividad después de interacciones regulares, pues tu cerebro está programado para procesar cada idea y acontecimiento a profundidad. 3. Tienen charlas profundas. Las conversaciones casuales hacen que una persona introvertida se sienta intimidada, aburrida o exhausta, por lo que cuando se ve involucrada en este tipo de interacciones sociales, adopta un papel de escucha activa. En cambio, las charlas profundas que involucren ideas filosóficas o temas apasionantes le resultarán emocionantes y se involucrará en ellas con gusto. Nikola Tesla era conocido por pasar largas horas trabajando sin hablar con nadie, y cuando decidía reunirse con sus amigos, era para hablar de sus proyectos. Mark Twain fue uno de los pocos amigos e incluso llegó a ofrecerle a Tesla a ayudarlo con sus experimentos. Juntos descubrieron por accidente los rayos X. Si no te agradan del todo las charlas triviales sobre el clima o el fin de semana, es probable que seas introvertido o introvertida, pues una personalidad con rasgos introvertidos prefiere una conversación profunda en lugar de simplemente intercambiar unas cuantas palabras. 4. Necesitan espacio privado. Los introvertidos requieren tener un espacio privado y tranquilo para aislarse del mundo cuando se sienten sobrepasados por el ruido o el ajetreo. Y es que todas las personas introvertidas tienen un límite que no deben cruzar en cuanto a estimulación externa. Cuando las interacciones han disminuido mucho su energía o simplemente no se sienten con ganas de interactuar con nadie, recurren a un espacio privado que pueden controlar del todo para aislarse y tranquilizarse. Steven Spielberg pasa la mayor parte de su tiempo de trabajo detrás de cámaras, y a pesar de todo el éxito de sus películas, no es fanático de las fiestas ni de las reuniones sociales. Prefiere pasar tiempo en su estudio imaginando ideas para próximas historias. Si tú te sientes mucho más cómodo en un espacio privado controlado por ti, donde puedas aislarte del mundo exterior, seguramente eres una persona introvertida. Idealmente, es una habitación que puedas organizar y decorar por ti mismo, teniendo total control sobre ella, que se convierte en tu refugio personal. 5. Necesitan tener un propósito en la vida.
Ser introvertido implica que anheles contar con un propósito y significado en tus actividades laborales y personales. No te basta con simplemente ir a trabajar para pagar tus cuentas, pues de hacerlo así te sentirás infeliz y sin motivaciones para tu rutina diaria. Emma Watson se identifica a sí misma como introvertida, que durante mucho tiempo se sintió mal consigo misma, pero luego se dio cuenta que los introvertidos pueden marcar la diferencia en el mundo cuando se involucran completamente en las causas que les mueven. Así que ha compaginado su trabajo como actriz con su labor como activista a favor de los derechos de las mujeres. Si tú sientes que además de las ocupaciones diarias, requieres algo más que te motive a levantar cada día, es posible que seas un alma introvertida, que tiene un propósito muy especial en la vida, y solo tienes que buscar dentro de ti para encontrar aquello que te mueve a hacer la diferencia en tu entorno. 6. Son independientes. Las personas introvertidas suelen ser muy independientes, inclinándose a resolver sus problemas con sus propios recursos y guiándose por su intuición, sin necesidad de seguir a los demás para tomar decisiones importantes. Aunque todas las personas necesitamos de una red de apoyo social, las personas introvertidas disfrutan mucho haciendo cosas por sí mismas, sin la necesidad de compañía, lo que les permite ser más independientes y contar con mayor libertad. Charles Darwin disfrutaba mucho de la soledad y dedicaba largas horas a su trabajo en aislamiento, lo que le permitió desarrollar la teoría de la evolución y convertirse en una de las personas más influyentes de la ciencia. Si eres introvertido o introvertida, al momento de trabajar, serás mucho mejor si tienes libertad para explorar tus ideas, pasando tiempo a solas y autodirigiéndote, pues eres capaz de motivarte y llenarte de energía por ti mismo. Las recompensas que te motivan no dependen de tu entorno, sino que las encuentras dentro de ti. 7. Suelen ser mejores en la toma de decisiones. En cuanto a la toma de decisiones, los introvertidos son mejores que los extrovertidos, pues confían mucho en su intuición y en sus pensamientos internos, esforzándose por no tomar decisiones impulsivas. El cerebro introvertido tiene un procesamiento del entorno con un ritmo más cauto, lo que deriva en que sea más lento para tomar decisiones, pero al mismo tiempo, esto genera que tome determinaciones más meditadas. Barack Obama posee muchas cualidades de una persona introvertida, y se le reconoce como alguien autorreflexivo, que ha admitido públicamente que es muy productivo cuando está solo. Y cuando requiere tomar decisiones se toma su tiempo para meditar la mejor solución. Como introvertido, te tomará tiempo tomar una decisión, porque requieres analizar muy bien la situación y las posibles consecuencias, lo que te permite evitar acciones impulsivas o poco reflexionadas. 8. Tienen pocos amigos, pero suelen ser de calidad. Si eres introvertido, la amistad es muy importante para ti, pero no tienes muchos amigos, pues para que consideres a una persona como amiga, es necesario formar un vínculo muy sólido con ella. Las personas introvertidas no son antisociales, sino que disfrutan las relaciones de una manera diferente. En vez de salir a eventos grandes, prefieren socializar con amistades muy cercanas, y a la vez, escogen muy bien a quienes son sus amigos, buscando que puedan mantener un vínculo estrecho y duradero con ellos. Chopin realizó alrededor de 30 presentaciones públicas durante toda su carrera, a pesar de todo el talento y la fama que tenía. La razón es porque no le gustaba ser un artista de multitudes y prefería tocar para su pequeño grupo de amigos. Como persona introvertida, defines la amistad por lo rica y estrecha que puede ser la relación, así como por lo satisfactorio que puede ser conversar con esa persona. De esa manera, te preocupas mucho por tus amistades y siempre estarás ahí para ellas. Además, con tus amigos compartes tus pasiones y entablas conversaciones motivadoras. 9. Los describen como tímidos. Si las personas a tu alrededor te describen como tranquilo, reservado o tímido, es probable que tu personalidad sea introvertida. Aunque la timidez y la introversión son cosas distintas, las personas suelen confundirlas. Los introvertidos sí socializan y se conectan de manera auténtica con algunas personas, mientras que quienes son tímidos viven con el miedo de lo que la gente piense de ellos y de ser juzgados. Por eso limitan sus interacciones sociales al máximo. Roy Rogers fue una estrella muy popular en su tiempo, pero le costaba mucho trabajo tratar con las personas que lo rodeaban, pidiéndole autógrafos o fotos. La gente asumía que era tímido,
pero en realidad simplemente no disfrutaba estar con muchas personas. Y es que si eres una persona introvertida, aunque no tengas una personalidad tímida, prefieres elegir tus palabras con cuidado y no perder tu energía en charlas superfluas. Además, reservas tus opiniones para entornos más íntimos, donde sientes que es mucho más valorada tu opinión y que realmente se te escucha. 10. Se conocen profundamente a sí mismos. Los introvertidos pasan mucho tiempo reflexionando consigo mismos y analizando internamente tus experiencias. Así que si has observado que tienes muy buen conocimiento y percepción de ti mismo, o que conoces a la perfección tus sentimientos y motivaciones, es muy posible que seas una persona introvertida. Mark Zuckerberg no era muy bueno socializando, y conocía bien sus limitaciones y cualidades como persona introvertida, lo que lo llevó a desarrollar una manera de relacionarse aún en soledad, creando una de las redes sociales más famosas, donde puedes conectarte con gente que incluso puede encontrarse al otro lado del mundo. Si has detectado que te conoces muy bien y has reflexionado profundamente sobre tus virtudes y debilidades, seguramente tu personalidad es introvertida, ya que la reflexión y autoconciencia son importantes para ti. 11. Tienen trabajos autogestivos. Para una persona introvertida, el trabajo ideal implica poca interacción social, con una rutina autogestiva e independiente. Ejemplos de estos empleos son escritor, contador, programador de computadoras, diseñador gráfico, farmacéutico o artista. Los introvertidos pueden desarrollar grandes pasiones e invierten en ellas gran cantidad de tiempo, así que fácilmente pueden convertirse en especialistas sobre un tema. J.K. Rowling posee una mente introvertida, y durante un periodo en el que se encontraba sin trabajo y endeudada, se le ocurrió la historia de Harry Potter durante un viaje en tren, dedicándose a plasmar en este libro muchas de sus inseguridades, miedos y tristezas. Con mucha perseverancia, logró que su manuscrito fuera aceptado por una pequeña editorial, y a partir de ahí trabajó con mucha dedicación en la elaboración de las siguientes 6 novelas que componen la saga. Si has identificado que trabajas muy bien por tu cuenta y que eres capaz de resolver problemas con dedicación sin necesidad de estar recibiendo instrucciones, entonces seguramente cuentas también con una mente introvertida, que te permite concentrarte mucho y sacar adelante labores que dependen solo de ti. 12. Tienen un monólogo interior. Hablan mucho consigo mismos. Si eres introvertido, ya te has acostumbrado a tener una voz interior hablándote por todo el tiempo, que es muy difícil de apagar. A veces puede que te cueste dormir por las noches, porque tu mente sigue activa y hablándote. Además, suele recordarte de situaciones que ocurrieron años atrás y que vienen en forma de arrepentimientos. Albert Einstein era conocido por hablar frecuentemente consigo mismo, repitiéndose las cosas con insistencia. Se ha comprobado que esta conducta ayuda a materializar lo que se está pensando y le otorga sentido a las cosas. Además, apoya para organizar los pensamientos y calmar los nervios, pues verbalizar los propios problemas hace que el cerebro pueda resolverlos más fácilmente. En caso de que acostumbres a hablarte a ti mismo y preguntarte cosas, ya sea en tu interior o en voz alta, esto puede ser el signo de que tu cerebro funciona como un cerebro introvertido, que recurre a estas estrategias para ordenar sus pensamientos. 13. No les gusta ser el centro de atención. Si en el trabajo prefieres no hablar mucho durante las reuniones y mejor enviar tus ideas por correo electrónico para no explicar tus ideas frente a tanta gente, es muy posible que tu personalidad sea introvertida. La realidad es que las personas introvertidas odian ser el centro de atención y prefieren pasar desapercibidas cuando están en una reunión que involucra a mucha gente. El cofundador de Apple, Steve Wozniak, ha admitido que prefiere trabajar en soledad, lo que no le impidió convertirse en un líder en su ramo. Él se asoció con Steve Jobs, una personalidad extrovertida, generando una buena mancuerna que implicaba que Wozniak pudiera aportar todas sus ideas a pocas personas, mientras que Jobs se encargaba de la parte social y de acudir a eventos. ¿Te identificas con este comportamiento? Probablemente es porque eres alguien introvertido. Quizás la excepción es cuando te apasiona realmente un tema, pues debido a la estimulación mental que te provoca puedes hablar sin parar sobre él, y entonces sí acaparar la atención de muchas personas. 14. Tienen especial atención a los detalles.
Aunque como introvertido puedes sentirte frecuentemente abrumado por el exceso de estímulos a tu alrededor, una ventaja de esta sensibilidad es que percibes detalles que muchas personas no. Por esa razón, las personas introvertidas son muy buenas para detectar cambios en los lugares y en la gente, por más pequeños que sean. Audrey Hepburn contaba con una personalidad muy introvertida y sensible, lo que la llevó a ser embajadora de buena voluntad de causas humanitarias. También era muy profesional cuando se desempeñaba como actriz, cuidando hasta los más mínimos detalles en su actuación, lo que la llevó a ser clasificada como la tercer mayor leyenda femenina en la época de oro de Hollywood. Si eres una persona introvertida, verás el mundo con una perspectiva diferente, lo que te permite apreciar los problemas con otros ángulos y matices. Esto hace que puedas ser un consejero muy valioso, que nunca será impulsivo a la hora de dar una sugerencia. 15. Son capaces de concentrarse durante mucho tiempo. Así como te puede costar trabajo concentrarte con ruido alrededor, si eres introvertido, con las condiciones adecuadas, puedes lograr trabajar con mucha concentración en un proyecto durante un largo periodo. Esto ocurre cuando estás en soledad, lo que te permite concentrarte por horas, sin sentir que pase el tiempo. Elon Musk se ha involucrado en numerosos proyectos de ingeniería, tecnología e innovación, gracias a su capacidad de concentración, que le permite estar trabajando durante horas en un proyecto. En muchas ocasiones, ha expresado que pasará de ser un ingeniero introvertido al próximo Steve Jobs. Si has observado que tienes la capacidad de lograr largos periodos en una actividad que te apasiona y que no te es difícil concentrarte en tus tareas cuando tienes las condiciones adecuadas, es probable que seas introvertido, aspecto al que puedes sacar mucho provecho para convertirte en experto en aquello que te gusta. 16. Tienen una buena capacidad de escucha. Si te han dicho con frecuencia que eres muy bueno escuchando a las personas, quizá seas una persona introvertida, ya que quienes son introvertidos se sienten cómodos cediendo la voz a alguien más y poniéndole toda su atención. Daniel Radcliffe se considera a sí mismo como alguien introvertido, y las personas que lo rodean lo han descrito como una persona muy introspectiva y empática, tanto con sus seres queridos como con la gente que trabaja. Esto le ha hecho ser un amigo leal, que sabe escuchar cuando le platican un problema y examinar las cosas desde diferentes puntos de vista. A diferencia de los extrovertidos que necesitan mantenerse hablando para poder pensar, si eres introvertido te concentras fácilmente en lo que otras personas te dicen. Esta cualidad te hace ser un buen amigo que escucha con paciencia y eres capaz de buscar soluciones eficaces a los problemas. ¿Te identificaste con estas características? Si tu respuesta fue afirmativa a la mayoría de ellas, ten por seguro que eres una persona introvertida. Recuerda que las personalidades introvertidas son más reflexivas y tienen muchas cualidades. No hay un tipo de personalidad mejor que otra, así que saca provecho de tu personalidad e identifica tus puntos fuertes que te ayudarán mucho en la vida. No olvides compartir este video con tus amistades y familiares para que también ellos averigüen si son personas introvertidas o no. Si te gustó el video, dale a like y suscríbete. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!